Capítulo 21. División del juicio. El análisis de las diferentes clases de juicios y proposiciones ha dado origen a serias divergencias entre los filósofos. Cada autor tiene su propia clasificación de acuerdo con su teoría del conocimiento. En este libro daremos una reseña de las principales clases de juicios, procurando simplificar y conservar lo más útil para el estudiante que se inicie. 1. Por su cualidad. Todos los juicios tienen la cualidad esencial de ser afirmativos o negativos. Esto se desprende de la misma definición del juicio. A. Juicio afirmativo es el que expresa una relación de conveniencia entre el sujeto y el predicado. También se dice que es el que une o sintetiza el predicado con el sujeto. Por ejemplo, el oro es un metal amarillo. B. Juicio negativo es el que expresa una relación de no conveniencia entre sujeto y predicado. O bien, es el que separa el predicado con respecto al sujeto. Por ejemplo, la circunferencia no es una superficie. 2. Por su cantidad. De acuerdo con la cantidad o extensión del sujeto, se distinguieron principalmente dos clases de juicios. A. Juicio universal es aquel cuyo sujeto es un concepto explícitamente universal y se caracteriza por el adjetivo todo antepuesto al sujeto. Por ejemplo, todo cuerpo sigue la ley de la inercia. B. Juicio particular es aquel cuyo sujeto es un concepto particularizado y se caracteriza por el adjetivo algún antepuesto al sujeto. Por ejemplo, algún viviente es racional. Además, de acuerdo con la extensión del sujeto, se han señalado otras dos clases de juicios y por tanto de proposiciones. Juicio singular es aquel cuyo sujeto señala a un solo individuo. Por ejemplo, Dios es eterno. Este planeta no tiene satélites. Juicio indefinido es aquel cuyo sujeto no está explícitamente determinado en su extensión. Por ejemplo, el hombre americano procede de Asia. Los metales tienen valencia positiva. Este tipo de proposiciones pueden ser causa de confusiones, pues tiende a tomarse como universal, sin que esto se justifique en la mayoría de los casos. Sin embargo, un juicio cuyo sujeto sea una esencia en cuanto tal, se enuncia precisamente en este modo, sin ser singular ni universal. Por ejemplo, el hombre es racional. Aquí no se habla expresamente de todos los hombres, sino de este en particular, sino de la esencia hombre. Ya veremos en el capítulo próximo que los juicios universales y particulares, combinados con los afirmativos y negativos, se utilizan en lógica con preferencia y hasta con una nomenclatura especial. También sería objeto de estudio especial la extensión del predicado. Su análisis dará origen a importantes reglas que se utilizarán en la resolución del silogismo. 3. Por su propiedad fundamental. La propiedad fundamental del juicio, como lo hemos visto ya, es su adecuación o inadecuación a la realidad. A partir de aquí surgen dos clases de juicios. A. Juicio verdadero es el que está de acuerdo con la realidad. Por ejemplo, la matemática es la ciencia de las cantidades. B. Juicio falso es el que está en desacuerdo con la realidad. Por ejemplo, el Sol gira alrededor de la Tierra.
El tema de la verdad y la falsedad es uno de los más apasionantes en filosofía. Su elucidación completa pertenece más bien a la crítica. Sin embargo, eso no es obstáculo para que, a lo largo de este libro, expliquemos las nociones más relevantes acerca de ella. 4. Por su nexo. De acuerdo con el tipo de enlace que pueda haber entre sujeto y predicado, distinguimos dos clases principales. A. Juicio necesario es aquel cuyo nexo entre predicado y sujeto es así y no puede ser de otro modo. Por ejemplo, 2 más 2 son 4. El triángulo tiene 3 lados. Los ángulos de un triángulo suman 2 rectos. A partir de la fenomenología de Husserl, se ha utilizado con frecuencia la siguiente división de los juicios. Juicio apodíctico. Es el que expresa enfáticamente que algo es necesario o imposible. Su contradictoria es absurda. Por ejemplo, 2 más 2 son 4. Juicio asertórico. El que expresa un hecho. Su contradictoria no es absurda. Por ejemplo, son las 5 de la tarde, cuando efectivamente el reloj da esa hora. Juicio problemático. El que enuncia algo que puede ser o no ser. Ese hombre puede llegar a ser muy rico. B. Juicio contingente es aquel cuyo nexo entre sujeto y predicado es así, pero podría ser de otro modo. Por ejemplo, Pedro es honrado. El cielo está nublado. Aclaraciones y subdivisiones. 1. Los juicios necesarios se llaman, en lenguaje escolástico, juicios per se, y se oponen a los juicios per accidens o contingentes. Confróntese Hoenen, obra citada, página 107. Es característica de los juicios per se que pueden transformarse en juicios duplicativos, en donde se da de forma expresa la formalidad por la cual se une necesariamente el sujeto y el predicado. En cambio, en los juicios per accidens, algo, aunque sean verdaderos, no se conoce a causa del nexo, y por eso no pueden convertirse en reduplicativos. Santo Tomás distinguió 3 modos de decir per se. Obra citada, página 110. El primer modo es aquel juicio que une 2 formalidades. El predicado está incluido en la forma expresada en el sujeto y puede ser uno de los 3 predicables esenciales: especie, género o diferencia específica. Coincide con los que posteriormente se ha llamado juicio analítico. Estos juicios no son propiamente metafísicos, porque se quedan en el terreno de las formalidades o enlace de esencias, sin atender a la existencia real de entes singulares y mundanos. El segundo modo relaciona una formalidad con un propio, en sentido estricto de la lógica. También se dice que es el juicio cuyo predicado es una forma que exige una materia, expresada en el sujeto, sin la cual no puede existir. Por ejemplo, el bien es obligatorio. El ser contingente es causado. A esta relación con la existencia se debe que el segundo modo de decir per se constituya el instrumento apropiado para tratar la metafísica. Se trata nada menos
que de los auténticos juicios sintéticos a priori. El tercer modo relaciona la acción que se deriva forzosamente de la esencia del sujeto. Por ejemplo, el arquitecto construye. Se dice en el lenguaje escolástico que el sujeto es causa primera et per se de la acción expresada en el predicado. Por ejemplo, ese corredor, en cuanto médico, me sanó. Nótese que estos tres modos se refieren respectivamente a la causa formal, material y eficiente. Habría que explicar un cuarto modo que se refiera a la causa final. Por otro lado, estos juicios no deben confundirse con el que Santo Tomás llamó notum per se, o sea, evidente por sí mismo. Hay juicios necesarios, per se, que sólo tienen evidencia mediata, a través del raciocinio, y por tanto no son notum per se. 2. Adviértase que los juicios necesarios pueden ser o necesariamente verdaderos o necesariamente falsos. Los necesariamente falsos se han llamado también absurdos o imposibles. Del mismo modo, la relación de contingencia puede darse tanto en la verdad como en la falsedad. Al juicio contingente falso se le ha llamado juicio posible. De esta manera es como resultan 4 clases de juicios en esta división. Necesarios y posibles, que son verdaderos, y contingentes y absurdos, que son falsos. Confróntese Sanabria. Lógica. Segunda edición, página 73. 3. También es conveniente indicar que aquí la división de los juicios por su forma son absurdos y modales. Los primeros enuncian simplemente la relación entre sujeto y predicado. Los modales indican, además, el tipo de relación entre sujeto y predicado, y se dividen de acuerdo con las 4 categorías de la nota anterior. Necesarios, imposibles, contingentes y posibles. Por ejemplo, es posible que Pedro sea sabio. Es imposible que este metal se licúe a 100 grados. 2 más 3 son necesariamente 5. En las proposiciones modales hay que distinguir lo que se afirma, o dictum, y el modo como se afirma. Cada uno de estos 2 aspectos merece una crítica por separado. Por ejemplo, habiendo admitido que los cuerpos son pesados, todavía sería discutible si esto sucede necesaria o contingentemente. 4. Por último, nótese que nos encontramos frente al tema que ha causado mayores discusiones en filosofía. Es anhelo de todo filósofo y de todo científico llegar a la posición de juicios absolutamente necesarios, válidos de un modo universal y en cualquier época. Las conversaciones cotidianas están hechas con base en juicios contingentes, y salirse de ese plano para entrar en la región de lo universal y necesario es la característica de todo aquel que tiene ambiciones científicas. La dificultad empieza desde el momento en que ni siquiera hay un acuerdo unánime acerca de las condiciones que se requieren para considerar como necesario a un juicio determinado. Confróntese Kant. Y tampoco han faltado sujetos que tacharon ese ideal como completamente inalcanzable. Confróntese el escepticismo y el relativismo.
Precisamente estos son los temas propios de la crítica. 5. Por su comprensión. A partir de Kant, se ha hecho la siguiente división de juicios, de acuerdo con el contenido de los conceptos expresados por el sujeto y el predicado. A. Juicio analítico es aquel cuyo predicado está contenido en el concepto expresado por el sujeto. Por ejemplo, todos los cuerpos son materiales. Los animales son sensibles. Estos juicios pueden afirmarse sobre la base de una simple inspección o descomposición del concepto expresado en el sujeto. B. Juicio sintético es aquel cuyo predicado es extraño al concepto expresado en el sujeto. Por ejemplo, este hombre es viejo. En efecto, en el concepto de hombre no se encuentra el predicado viejo. Aclaraciones sobre los juicios analíticos y sintéticos. 1. Es famosa esta distinción que hizo Kant en la introducción de su Crítica de la razón pura. También los llama juicios explicativos y expresivos, respectivamente. El juicio explicativo, dice, nos añade nuevos conocimientos, puesto que el predicado es una parte del sujeto. En cambio, el juicio extensivo es progresivo. Añade notas nuevas al sujeto. Esta concepción del juicio es muy criticable. Estrictamente hablando, el juicio, aunque parezca extraño, nunca añade conocimientos nuevos en el terreno de las esencias. Confróntese el capítulo anterior. Ya hemos visto que su diferencia con la simple aprehensión es la afirmación de una existencia. La relación entre esencias se capta desde la simple aprehensión. El nexo del sujeto y el predicado en un juicio, sea necesario o contingente, analítico o sintético, no es captado primeramente en el mismo juicio, sino desde la simple aprehensión. Lo que se realiza en el juicio es la afirmación de la existencia desde ese nexo. Ita est. Por tanto, ni el juicio analítico ni el juicio sintético aumentan el conocimiento, solo afirman la existencia de lo previamente captado. 2. Pero de todos modos, el juicio analítico, aunque solo sea explicativo, al expresar una formalidad del sujeto, ya es útil para la ciencia, puesto que todas las formalidades encontradas y explicitadas en un sujeto enriquecen el conocimiento que primitivamente tenía acerca de él. Por ejemplo, no es lo mismo saber que la virtud es buena y saber que la virtud es un hábito adquirido. Tanto buena como adquirido son formalidades que se encuentran en el concepto de virtud. Los dos son juicios analíticos y son muy útiles en la ciencia ética. Las definiciones esenciales son juicios analíticos y nadie puede negar su utilidad. Por tanto, no se puede rechazar los juicios analíticos como constitutivos básicos de las ciencias. Por lo demás, el mismo Kant acepta la utilidad para aclarar conceptos. 3. Por otro lado, según algunos autores como Jolivet, en Lógica y Cosmología, página 80, Kant restringió demasiado su noción de juicio analítico. En realidad, prosigue Jolivet, debería considerarse como analítico,
o sea, como resultado de un análisis del sujeto, no sólo aquel juicio cuyo predicado está contenido en el sujeto, sino también aquel cuyo predicado está de algún modo implicado o se deriva necesariamente del sujeto, como sucede con el predicado propio, o segundo modo de decir, per se. Para acabar de introducir la confusión, otros autores, como Bernaus, en Epistemología General, páginas 62 y 63, afirman que todo juicio puede ser analítico y sintético simultáneamente. Para concluir esto, explican que la raíz de la nomenclatura kantiana está en su racionalismo e idealismo, que lo inducen a la consideración y análisis de los conceptos como objeto directo de nuestro conocimiento, en lugar de basarse directamente en la realidad y considerar a los conceptos en un plano secundario e instrumental. El objeto que se ha de escudriñar en la investigación científica no es tanto el concepto que expresa la realidad, sino la misma realidad, que contiene muchas formalidades, que no está inmediata ni explícitamente contenidas en el concepto. De aquí se deduce que un juicio calificado como sintético en relación con el plano conceptual puede ser analítico en relación con la realidad. Esto es lo que sucede precisamente en los llamados juicios sintéticos a priori de Kant. Los llama sintéticos porque la comparación directa del sujeto y el predicado no incluye a uno en el otro, y sin embargo, hay entre ellos un nexo necesario, que Kant atribuye a la forma a priori puesta por la facultad cognoscitiva, y que se encuentra en el análisis de la realidad, fuente inequívoca de ellos. Desde este punto de vista, esos juicios son analíticos, pues analizando la realidad es como se encuentra ese nexo necesario, que no había sido detectado aún por una conceptualización inicial. 4. De estas dos posiciones, tanto la de Jolivet como la de Bernaus, podemos concluir que el nombre otorgado a los juicios analíticos y sintéticos es lo de menos. Aún algunos escolásticos modernos, como Mereschal y Lotz, han adoptado la nomenclatura kantiana. Lo importante es notar que se trata de ciertos juicios en donde el objeto que se expresa tiene determinadas exigencias y relaciones necesarias, y cuyos elementos o formalidades quedan sintetizadas en dicho objeto y pueden observarse por el análisis del mismo. Estos juicios, llámase sintéticos a priori o analíticos con predicable propio, o segundo modo de decir per se, son los fundamentales en la constitución de una ciencia, por su carácter necesario o a priori, y por tanto universal. Debido a tales confusiones, como las de que todo juicio es analítico en cierto aspecto y sintético en otro, no estaría de más volver a una clasificación más clara que divide a los juicios en necesarios, per se, y contingentes, per accidens. A reserva de discutir en crítica qué relaciones hay entre los primeros y los analíticos, los sintéticos, los a priori, etc. 6. Por su fundamentación. También a partir de Kant se ha empleado esta nueva división del juicio. A. Juicio a priori es aquel cuya validez es independiente de la experiencia sensible. Por ejemplo, la materia es extensa. B. Juicio a posteriori es aquel cuya validez depende de la experiencia sensible.
Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. La expresión a priori significa antes de, y por tanto, aquí quiere decir antes de la experiencia sensible. A posteriori significa después de. Por tanto, aquí quiere decir después de la experiencia sensible. Nótese que el contenido de los conceptos siempre es a posteriori, puesto que se extraen de la experiencia sensible por la abstracción. En cambio, la validez del nexo entre esos conceptos puede ser a priori, o sea, inferida por procedimientos puramente racionales, sin necesidad de nuevas experiencias sensibles. Es el caso del predicable propio. En la escolástica el término a priori se utilizó no para designar tipos de juicios, sino tipos de demostraciones, como se verá. Los juicios a priori y a posteriori, según Kant. 1. Por supuesto, todo juicio analítico es a priori, pues hasta basta analizar el sujeto para confirmar el predicado, sin necesidad de recurrir a una nueva experiencia sensible. Lo importante es notar que no todo juicio a priori es analítico, sino que hay algunos sintéticos, y estos son los juicios fundamentales de la ciencia. Son sintéticos porque el predicado no se encuentra contenido en la comprensión del sujeto. Pero son a priori, porque el nexo necesario entre sujeto y predicado, no su contenido, se puede encontrar a partir de deducciones racionales, sin que sea necesaria una nueva experiencia sensible. Este es el modo de expresar dicha postura en terminología kantiana. Lo mismo se había dicho en la filosofía escolástica, pero en función de los juicios per se en sus tres modalidades. 2. Desgraciadamente esta teoría de los juicios sintéticos a priori quedó íntimamente enlazada dentro del pensamiento kantiano con la teoría de las formas a priori, las cuales proceden del sujeto cognoscente, dan la universalidad y necesidad a la materia del conocimiento y ocultan la esencia de la cosa en sí. O númeno. Mucho tiempo requirió la investigación tomista. Confróntese, Mireshal, el punto de partida de la metafísica. Especialmente tomo 3, página 101, y tomo 5, página 281. Para concluir, no es del todo rechazable la teoría de los juicios sintéticos a priori, como ya hemos aclarado en el número anterior, y que tampoco es rechazable en todos sus aspectos la teoría de las formas a priori. Sin embargo, el tomismo asienta con firmeza que nada hay en la naturaleza tan singular y tan contingente que no tenga algo de universal y necesario. Ver Santo Tomás, Suma Teológica, 1, 86, 3. Los nexos necesarios se imponen al sujeto cognoscente, y éste los descubre en la naturaleza, de tal manera que sus formas a priori no ocultan al ente o al ser, sino que lo iluminan y lo hacen propicio para el descubrimiento de tales nexos necesarios. Por tanto, lo a priori de estas operaciones cognoscitivas no debe ser equivalente a aportación e información subjetiva y ocultante, sino que equivale a iluminación y descubrimiento de nuevos nexos en el terreno racional, una vez que la experiencia sensible ha cumplido con su función aportadora. 7. Por su unidad. Puede ser simple o compuesto. A. Juicio simple es el que tiene un solo concepto, verbo y predicado. Por ejemplo, el hidrógeno es un gas.
B. Juicio compuesto es el que tiene más de un sujeto, o más de un predicado, o más de un verbo. Por ejemplo, Mercurio y Venus son los planetas más próximos al Sol. 8. Por su composición. Las proposiciones compuestas tienen una variedad muy grande de formas. Aquí solo mencionaremos las 4 más importantes. A. Proposición copulativa. Es la que une sus diversos elementos por medio de una conjunción copulativa. Por ejemplo, Pedro y Juan son buenos estudiantes. B. Proposición disyuntiva es la que separa sus diversos elementos por medio de una conjunción disyuntiva. Por ejemplo, Pedro o Juan son estudiantes. C. Proposición condicional es la que afirma algo sometido a una hipótesis, llamados antecedente y consecuente, respectivamente. Por ejemplo, si este metal es oro, debe resistir a la prueba del ácido. Si Pedro respira, vive. D. Proposición reduplicativa es la que señala un aspecto del sujeto por el cual conviene o se adecua al predicado. Por ejemplo, el concepto en cuanto a su contenido es una esencia. El pensamiento en cuanto a su forma es objeto de la lógica. Se trata de proposiciones compuestas, pues la segunda, por ejemplo, se puede descomponer en estas dos. El pensamiento es objeto de la lógica, pero solo es objeto de ella la forma de los pensamientos. La reduplicación se efectúa por medio de partículas como en cuanto, en razón de, etc. Se utilizan con frecuencia en filosofía para dar mayor exactitud al lenguaje. Además, como veremos, la reduplicación viene a ser el término medio de un silogismo que tiene como conclusión dicha proposición. Confróntese, capítulo 27. Además se mencionan en un orden de menor importancia. Las proposiciones exclusivas, como solo la tierra está habitada. Las exceptivas, como todos los animales, menos el hombre, son irracionales. Las causales, como Pedro reprobó por flojo. Las comparativas, como Pedro sabe más que Juan. Y las adversativas, como sé, pero se me olvidó.